Muy buenos días. El día de hoy, el equipo número 1 les presentará un diaporama acerca de la ley aduanera y su reglamento, donde se tocarán diversos subtemas como el objeto, los sujetos, el hecho imponible, así como otros diversos subtemas que se hablarán acerca en este diaporama. Sin más por el momento, comenzamos. La ley aduanera fue promulgada el 15 de diciembre de 1995 a cargo del presidente Ernesto Zedillo. Su estructura se compone de 203 artículos, 9 títulos y 9 artículos transitorios. El sujeto y el objeto de la ley regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en esta ley. Están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, tenedores, consignatarios, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales, agencias aduanales o cualquier persona que tenga intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tendencia de las mercancías o en los hechos. Es así que, hablando específicamente del objeto, este se basa en establecer las tasas de los aranceles a la importación y a la exportación de dichas mercancías dentro de nuestro país y de crear una base de clasificación de las mismas para la generación de estadística de comercio exterior. Por otra parte, tenemos la base imponible. La base imponible dineraria se expresa, según la legislación internacional aplicable, como el valor en aduana, puesto que sobre él se giran los derechos o gravámenes aduaneros. El valor en aduana es el asignado a un bien situado en el despacho de una aduana. Así, el valor de la mercancía se ubica en tiempo y espacio. La base imponible es aquella con la cual se calculan los impuestos. Casi el 100% de todas las transacciones económicas están sometidas a la aplicación de impuestos, como puede ser el IVA. La especificación de la base imponible nos dará como resultado la cuota tributaria. Si tenemos una factura en la que ofrecemos un conjunto de bienes o servicios que suman 100 euros, antes de aplicar impuestos, esta cantidad es la base imponible de la factura. La cantidad restante es la cuota tributaria. Pasando con las regulaciones de esta ley, estas se encuentran estipuladas en el título tercero, que nos habla acerca de las contribuciones, cuotas, así como de las regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior, estas abarcando desde los artículos 51 al 89 de esta presente ley. Y este título tercero se divide a su vez en un total de 4 capítulos. Pasando con el capítulo primero, este nos menciona acerca de los hechos gravados, los contribuyentes y los responsables que son de pagar los impuestos que causen el comercio exterior, este pegándose principalmente al impuesto general tanto de importación como de exportación, conforme a la tarifa que está estipulada en la respectiva ley, que sería la LIGE. Además que nos menciona este capítulo que la agente aduanal y la agencia serán los responsables de los datos que suministren los importadores o exportadores de las mercancías. Y este capítulo abarca desde los artículos 51 al 59b. Después, el capítulo segundo nos habla acerca de la afectación de las mercancías y las exenciones. Este mismo capítulo se subdivide en 2 secciones, donde la primera nos habla acerca de la afectación de las mercancías que están apegadas al cumplimiento de las obligaciones y créditos fiscales generadas por su entrada o salida del territorio nacional, mientras que la sección segunda nos habla acerca de las exenciones de las mercancías que no pagarán impuestos, y estas se dividen en 15 fracciones donde se mencionan las respectivas mercancías que están exentas de impuesto. Además que este capítulo nos abarca desde los artículos 60 al 63. Pasando con el siguiente capítulo, que es el tercero,
Este nos habla acerca de restricciones a la devolución o exención del impuesto general de importación, conforme previsto a los tratados de libre comercio, además que nos habla acerca de las bases gravables que están estipuladas en los tratados de libre comercio. Y este capítulo viene abarcando desde los artículos 64 al 79. Y ahora pasando con el último capítulo, nos dice que el capítulo cuarto es acerca de la determinación y el pago que se apegan principalmente de las secciones o capítulos ya mencionados anteriormente, que serían el primero y el segundo de ese tercer título de esta presente ley. Además que este capítulo inicia desde el artículo 80 al 89, este siendo el último artículo de este título tercero que nos habla acerca de las regulaciones y restricciones al comercio exterior, estas apegándose principalmente a las tarifas ya estipuladas en la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. En el artículo 90 de la Ley Aduanera nos habla de los regímenes aduaneros. Según la Organización Mundial de Aduanas, un régimen aduanero puede definirse como el tratamiento aplicado por la aduana a las mercancías que están sujetas a control aduanero. ¿Pero por qué es importante esto? Bueno, como cualquier mercancía que se importe o se exporte, tiene que ser destinada a alguno de los diferentes tipos de regímenes aduaneros que existen. Estos son 6. En México, la legislación aduanera va a regular la aplicación de estos regímenes en las operaciones de comercio exterior, como lo señala el artículo 91 de la Ley Aduanera. Como les había comentado, existen 6 tipos de regímenes aduaneros. El primero es el régimen aduanero definitivo. Este se divide en 2 tipos: de importación, y se entiende como la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo limitado, y el de exportación. Consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo limitado. Después tenemos el régimen aduanero temporal. Este también se divide en 2 tipos: el de importación temporal, y se divide en 2 incisos. El inciso A nos habla sobre para retornar al extranjero en el mismo estado. Acorde al artículo 106 de la Ley Aduanera, se entiende por régimen de importación temporal la entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo estado. El inciso B para la elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación. También tenemos el régimen aduanero de exportación temporal. Se entiende para retornar al país en el mismo estado la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas para permanecer en el extranjero por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen del extranjero sin modificación alguna. Y el inciso B, pues para la elaboración, transformación u operación. También tenemos el régimen de depósito fiscal. Este consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósitos que puedan prestar este servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, y además sean autorizados para ello por las autoridades aduaneras acorde al artículo 119 de la Ley Aduanera. Adicionalmente, según el artículo 120 de la Ley Aduanera, las mercancías en depósito fiscal podrán retirarse del lugar de almacenamiento para, inciso A, importarse definitivamente si son de procedencia extranjera, inciso B, exportarse definitivamente si son de procedencia nacional, inciso 3, retornarse al extranjero las de esa procedencia o reincorporarse al mercado del origen nacional. Y el inciso 4, importarse temporalmente por maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía. También tenemos el régimen de tránsito de mercancías. Este se divide en régimen de tránsito interno
y se considera interno cuando se realice conforme a alguno de los siguientes supuestos. Cuando la aduana de entrada envíe la mercancía de procedencia extranjera a la aduana que se encargará del despacho para su importación, cuando la aduana de despacho envíe las mercancías nacionales o nacionalizadas a la aduana de salida para su exportación, o cuando la aduana de despacho envíe las mercancías importadas temporalmente en programas de maquila o de exportación a la aduana de salida para su retorno al extranjero. También tenemos el régimen de tránsito internacional. Se considera de tránsito internacional cuando se realice alguno de los siguientes supuestos. Inciso 1. La aduana de entrada envíe a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional con destino al extranjero. Inciso 2. Las mercancías nacionales o nacionalizadas se trasladen por territorio nacional para su reingreso al territorio nacional. Tenemos también el régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Este consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación para ser retornadas al extranjero o para ser exportadas respectivamente. El régimen en recinto fiscalizado estratégico, acorde a la ley aduanera, es el régimen en el cual el importador pone su mercancía por tiempo limitado a estos recintos estratégicos para que sean manejadas, almacenadas, custodiadas, exhibidas, vendidas, distribuidas, transformadas o reparadas. Documentos que se manejan. En el capítulo 3, artículo 36 de la ley aduanera, se hace mención a los documentos necesarios para la exportación y la importación de mercancías. Las personas o empresas que vayan a importar o exportar mercancías tienen la obligación de presentar ante la aduana, por medio de un agente aduanal, un pedimento oficial aprobado por la Secretaría. Si una mercancía está sujeta a alguna regulación y restricción no arancelaria, dicho pedimento deberá incluir una firma electrónica que demuestre los permisos que expliquen estas regulaciones. Dicho pedimento deberá de ser complementado de los siguientes documentos a la exportación y a la importación. Documentos para la importación. Para la importación será necesaria una factura comercial con requisitos y datos que se establezcan en la Secretaría, cuando el valor de aduana de las mercancías se determine conforme al valor de la transacción y el valor de dichas mercancías exceda de la cantidad que establezcan dichas reglas. El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo para un mayor control en la logística que se llevará a cabo en el traslado de mercancías. Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación. El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan de conformidad con las disposiciones aplicables. El documento que conste la garantía otorgada mediante el depósito efectuado en la cuenta aduanera de garantía a que se refiere el artículo 84A de la ley aduanera, cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca dicha dependencia. Esta información podrá consignarse en el pedimento, en la factura, en el documento de embarque o en relación anexa que señale el número de pedido correspondiente, firmada por el importador, agente o apoderado aduanal. Documentos para la exportación. La factura o en su caso cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías. Los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación. Para lo antes mencionado, el Servicio de Administración Tributaria podrá requerir que el pedimento o la factura, tratándose de pedimentos consolidados, se acompañe la documentación aduanera que se requiera de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por México. No se exigirá la presentación de facturas comerciales en las importaciones y exportaciones efectuadas por embajadas
consulados o miembros del personal diplomático y consular extranjero, las relativas a energía eléctrica, las del petróleo crudo, gas natural y sus derivados cuando se manejen por tubería o cables, así como cuando se trate de menajes de caza. El agente o apoderado aduanal deberá imprimir en el pedimento su código de barras o usar otros medios de control, con las características que establezca la Secretaría mediante reglas. Los documentos que deben presentarse junto con las mercancías para su despacho para acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, así como las normas oficiales mexicanas. Para concluir, podemos decir que la ley aduanera y su reglamento son documentos de suma importancia en cuanto a materia de comercio, debido a que aquí se nos estipula acerca de los objetos, los sujetos involucrados en materia de comercio, así como los hechos imponibles, las regulaciones y los diversos documentos que son necesarios para tener una transacción exitosa en cuanto a comercio exterior. Agradecemos su tiempo y atención y esperemos que este diaporama haya sido de su agrado. Muchas gracias.